amados hermanos, el Señor les bendice, es un gozo estar con ustedes nuevamente en esta semana maravillosa que Dios nos concede de vida. Pues estamos en la semana del 18 al 21 de octubre de 2022 y damos gracias a Dios por el cuidado que ha tenido en cada uno de sus hijos. Y bueno, pues el pastor Bravo ha preparado este tema. Recuerden que seguimos en el mes de la Reforma Protestante. Y hoy el pastor va a tomar un tema muy importante. Mujeres, paren la oreja porque va a estar buenísimo esto. Se llama la Reforma Protestante y la mujer. Adelante, pastor. La Reforma Protestante tuvo como objetivo fundamental regresar a las raíces del cristianismo, es decir, a la Biblia. De tal manera que la Biblia fuese la única fuente o la fuente primaria, más bien, de la verdad revelada espiritualmente al pueblo de Dios. Que la Biblia fuese la fuente, fuese el eje de la conducta del cristiano, pero también de su doctrina. Entonces, para entender el papel de la mujer en la Reforma Protestante, vamos a tener que entender el papel de la mujer en la Biblia. Claro. Y de esa manera, o por lo menos como lo percibieron los reformadores. De esa manera vamos a ver primero que nada la mujer en el Antiguo Testamento. Es decir, qué papel ocupa la mujer en el Antiguo Testamento. Mañana veremos en el Nuevo Testamento. Pero ante esta pregunta diríamos, bueno, ¿cómo es que podemos visualizar ese escenario en que la mujer estaba en el Antiguo Testamento? Para eso es importante entender los roles que cada sexo desempeñó. ¿Cuál era el rol que desempeñaba un sexo? ¿Cuál era el rol que desempeñaba otro sexo? Y entonces vamos a descubrir varias diferencias, pero también varios encuentros. Como no pudiéramos estar viendo roles por roles, vamos a referirnos solamente a un rol, pero que fue sustantivo en la mentalidad del Antiguo Testamento: el sacerdocio. ¿Cuál era el papel del sacerdocio y cuál era el papel del sacerdocio masculino, por decirlo así? ¿Y por qué la ausencia del sacerdocio femenino? Génesis nos relata hechos anteriores al pacto con Abraham. Y aún después del pacto de Abraham, la relación entre Dios y los seres humanos es muy diferente. Cambia hasta el pacto con Moisés, es decir, el pacto mosaico, el pacto que hace Dios con el pueblo y que se simboliza con la entrega de los 10 mandamientos, o más bien la entrega del decálogo. Entonces, en esta primera parte del Antiguo Testamento, que diríamos desde la creación hasta el pacto mosaico, ¿cuál es el rol que ocupa la mujer en cuanto al sacerdocio? Definitivamente encontramos que hay sacerdotisas, sobre todo en el mundo pagano. En el mundo pagano, la sacerdotisa no solamente ocupó un lugar importante, equiparable al del varón sacerdote, sino incluso fue un poquito más lejos. En algunos casos llegaron a ser las máximas jerarcas de sus grupos, de sus cultos paganos. Pero hay una cosa interesante, es el caso de las prostitutas sagradas. La prostitución sagrada fue practicada por varios cultos y tenía por objeto dos cosas. La primera, visto desde un punto de vista muy agnóstico, recaudar fondos. De tal manera que la prostituta sagrada recaudaba fondos para el culto. Pero había otro fondo, diríamos que filosófico o doctrinal, en el sentido de que de alguna manera, siendo el sacerdote o la sacerdotisa el representante de Dios ante la humanidad, entonces
ese ayuntamiento entre la prostituta sagrada y el adepto venía siendo la comunión con el Dios. En esa visión solamente encontramos un caso que muchos podrán cuestionar, pero que es una cosa real, es el caso de Séfora, la esposa de Moisés. Séfora, la esposa de Moisés, se nos presenta como hija de Jetro, que era sacerdote del Dios Altísimo, en una modalidad de adoración al Dios único que fue propia del pueblo madianita o kenita. Los kenitas, para muchos teólogos, fueron los que enseñaron a los israelitas la devoción a Jehová. No obstante, para la mayoría, más bien significa que la adoración a un solo Dios verdadero era propia de varios pueblos, no únicamente del pueblo israelita, y entre ellos el pueblo kenita. Ahora bien, encontramos que Séfora, ante la negligencia de Moisés por circuncidar a su hijo Gersón, ante la amenaza de que Jehová lo exterminara por esa desobediencia, de manera emergente funciona como sacerdotisa y circuncida a Gersón. Salvo esa excepción, en el Antiguo Testamento vamos a notar ausencia de la mujer en el culto como sacerdotisa. Pero vamos a ver por qué. ¿Cuáles eran las funciones del sacerdote? Dos, básicamente: ser representante del pueblo ante Dios, ser representante de Dios ante el pueblo. Pero en esta doble función se ubicaban diversos actos, por ejemplo, profecía o predicación, sanidad, juicio, liderazgo en los momentos de crisis para el pueblo, consejería, y sobre todo el que más llamaba la atención y el que le da el nombre a la palabra sacerdote. Palabra sacerdote significa el que sacrifica, sacrificar. Los animales que eran llevados para ser ofrendados a Dios. Y vamos a encontrar que las mujeres practicaron todos los oficios propios del sacerdote, excepto sacrificar. Vamos a encontrar a las profetisas, predicaban. Vamos a encontrar a lideresas como Débora. Vamos a encontrar sanadoras. Vamos a encontrar mujeres que cubren todos los roles, sobre todo el rol de enseñanza. Excepto el único rol que no cubrían era el rol del sacrificio. Aún Débora, circuncidando a Gersón, no lo está sacrificando. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque la mujer es apartada del sacrificio y únicamente es el varón el que sacrifica. En primer lugar, porque la mujer, como dice la palabra Eva, Eva significa madre de los vivientes, es la agencia que da la vida, no la que la quita. De tal manera que era una incongruencia entre ser Eva y ser sacerdotisa. Quitar la vida no era la función de la mujer, sino darla. En cambio, el hombre sí tenía la función de quitar la vida para ofrendar al Señor. Todo eso está respaldado en multitud de textos bíblicos que en otra oportunidad les proporcionaremos, pero que básicamente es la enseñanza que tenemos del Antiguo Testamento. ¿Por qué en el Antiguo Testamento los sacerdotes son los que sacrifican y las sacerdotisas no existen? Es decir, el sacerdocio como tal no es otorgado a la mujer, aunque todas las demás funciones del sacerdote, excepto la de sacrificar, también fueron compartidas por las mujeres en multitud de ocasiones. Tenemos profetisas como Hulda, profetisas como Débora, tenemos varias profetisas, incluso se habla de la esposa de Isaías como la profetisa. De tal manera que la mujer cubría un rol de profecía muy intenso.
pero es muy probable que cubriera un don más importante todavía en la enseñanza. Es hasta la reforma de Josías cuando vamos a encontrar que hay en el Estado judío un esfuerzo por llevar doctrina al pueblo. Antes no. Entonces, ¿cómo se transmitía la fe? ¿Quién la llevaba? ¿Quién daba los valores a la niñez? Sino la madre. De tal manera que ahí es donde la mujer va cubriendo todos los aspectos sacerdotales, por decirlo de esa manera, o ministeriales más propiamente dicho. ¿Qué cubría el sacerdote? Excepto quitar la vida. De tal manera a la mujer le queda vedado quitar la vida. Es la misma razón que vamos a encontrar por qué no encontramos guerreras en el Antiguo Testamento. Hay lideresas, pero no mujeres que empuñan las armas. Jael, que sacrificó al líder enemigo del pueblo, no era hebrea. Entonces, el quitar la vida le fue vedado a la mujer. Darla es su función. De esta manera es como encontramos en el Antiguo Testamento esta tradición que recoge íntegra la Reforma Protestante. La Reforma Protestante entiende claramente que la mujer es la dadora de la vida, la transmisora de la vida. No solamente en el acto de concebir y dar a luz, sino también en todo lo que es la tarea de preservar la vida a través del cuidado, a través de la educación, a través del auxilio. No en balde, la Cruz Roja nace precisamente bajo auspicios de una mujer protestante. Dadoras de vida, nunca quitadoras de vida. En ese plano la Reforma Protestante recoge esa vieja tradición veterotestamentaria, la hace propia y le transmite a la mujer la función que Dios le dio en forma original. Finalmente es Eva, madre de los vivientes, la que da la vida. Oramos. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, cuánto agradecemos tu palabra, Señor. Palabras consoladoras para las mujeres en esta ocasión. Gracias, Dios, porque nos hablas. Gracias, Señor, por ese rol tan hermoso que nos has dado como mujeres. Padre, en tus manos nos seguimos guardando cada mujer. Y pedimos, Dios Santísimo, que nunca nos dejes, que nunca nos sueltes de tu mano, que nos tomes firmemente, Padre, y tú permitas, Señor, que sigamos cumpliendo con ese rol de dar vida. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella nos orientas, gracias, Señor, porque a través de ella nos dices quiénes somos realmente, nos das identidad, nos das un nombre, Padre. Gracias, Señor. Las mujeres te agradecemos, Dios bendito, porque tú eres bueno con nosotras, Señor. Señor, en tus manos depositamos nuestras vidas para que nos hagas mujeres sabias, para que nos hagas mujeres, Señor, con inteligencia de lo alto, y podamos nosotras, Señor, seguir cumpliendo con ese rol, Padre, de dar vida. Gracias, Dios mío, porque nos haces madre de los vivientes. Gracias, Dios mío, porque nos haces mamás. Permite, Señor, que como mamás podamos nosotros transmitir a nuestros hijos tu amor, Padre Celestial. Que ellos sepan, Señor, que nosotras te amamos, que nosotras te anhelamos, Señor, que nosotras queremos ser tuyas, Padre, obedecerte, alabarte, Señor, glorificarte, adorar, Señor, tu santo nombre. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos escuchado el día de hoy, que consuela, que llena nuestros corazones, que nos da, Señor, esa identidad que si alguien la había perdido, hoy la hemos recuperado, Señor, al escuchar tu palabra.
Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor, porque nos haces madre de familia. Y quien no tiene familia, no tiene hijos espirituales. Y también cumple con ese rol. Gracias, Padre amado. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Pues mis amadas hermanas, yo les decía al principio, paren la orejita porque está muy bueno este tema. Yo espero que sea de mucha bendición para las mujeres y pues compártanlo con otras mujeres porque esas somos nosotras, hermanas. Esas somos nosotras, las mujeres que Dios ha tomado para que compartamos con Él pues el dar vida. ¡Qué bendición tan grande! Y hermana, si tienes un bebé en casa, si tienes un niño chiquitito, que no sea una carga. Al contrario, gózate con tus niños. Tenles paciencia, ámalos como Dios te ha amado. Y cumple con esa función de la cual hoy nos han hablado. Pues que Dios me las bendiga mucho, que Dios bendiga a mis hermanos, y que todas las familias, ¿verdad? Que se cumpla la palabra del Señor, ¿verdad? Que todas las familias somos benditas. Y bueno, pues si Dios lo permite, nos vemos mañana.